Bueno, unas palabras de las micosis sistémicas, una cosa muy concreta. Solo comentaros un caso de histoplasmosis. La histoplasmosis es otra enfermedad de distribución geográfica que realmente no nos afecta fuera de Europa. El hongo, el Histoplasma capsulatum, se encuentra sobre todo en cuevas, por muchas áreas grandes de Sudamérica, de centro, del sur también de los Estados Unidos. Este hongo produce una infección básicamente de tipo pulmonar. A veces incluso produce infecciones subclínicas que dejan inmunidad y no desarrollan enfermedad, pero puede producir una infección pulmonar diseminada, grave, y también puede producir formas cutáneas puras a través de un punto de inoculación, como ocurría en nuestro caso, como vamos a ver ahora. Este es otro de estos procesos en los que el itraconazol sería fármaco de elección en estas formas localizadas. No hablamos de las formas pulmonares. Y si hablamos pues de 400 miligramos al día, de la forma clásica de la molécula, en la nueva sería justamente la mitad. Es lo que utilizamos en este paciente. Este era un chico que venía de Uruguay con lesiones ulcerosas en la cara, sobre todo esta que veis aquí, que refería que había habido una herida que se había ulcerado. Total que, pues ahí se practicó una biopsia, lo primero de todo, y el patólogo ya nos dijo: mira, aquí estoy viendo estas levaduras, esto debe ser un gomor higrocot, así negruzcas. Esta es la fase levadura del hongo, que tiene dos, es un hongo dimorfo. Esta es la yeast phase, la que desarrolla en el tejido que parasita. Y pues nosotros por nuestra cuenta pues nos pusimos a cultivarlo, y esta, aparte de la foto del doctor Bonifaz, esta es la única foto que no es mía, que está sacada de internet, porque una vez que hubimos manoseado bien el hongo, pues nos enteramos que, warning, alto riesgo de morirse por una infección adquirida. Yo me quedé estremecido cuando veo que lo manipulan con escafandras así de buzo, en fin, una cosa, y nosotros a pelo tiramos las placas inmediatamente, las destruimos, y no les eché fotos. Tenía ese aspecto. Bien, terminamos esta charla con una exposición del arsenal terapéutico disponible, fármacos antifúngicos para curar pues todas estas infecciones que hemos reseñado. Y esto es un poco la situación que teníamos hace unos años. Básicamente teníamos grupitos de antifúngicos encabezados por un lado por los polienos, por otro lado los azoles, las alinaminas, con muy pocas moléculas, pero esto rápidamente ha evolucionado, y como veis ahora pues las familias son más numerosas y tienen también una prole más numerosa. Los viejos polienos, la anfotericina, beilanistatina, siguen estando ahí. Los azoles, no ha habido mucho más avance en los azoles tópicos, que veis resumidos ahí. Los triazoles sí se han multiplicado. Los de uso, digamos, común son el itraconazol y el fluconazol, pero se ha avanzado mucho en otras moléculas que, la verdad, no tienen indicación habitual en patología superficial, en patología cutánea, y requieren incluso pues un permiso, una explicación para poder aplicarlo aquí. Casos un poco singulares, ¿no? Por ejemplo, la utilización de boriconazol en vulvovaginitis candidiásica recurrente, que hemos utilizado en algún caso, el posaconazol en el paciente que habéis visto con las lesiones verrucosas. Hay más moléculas, como veis aquí, el vaconazol. Hay, de hecho, un par de moléculas que se están ensayando en forma de tópicos para onicomicosis.
por lo que he visto los resultados no van muy allá. No sé si es el Uluconazol uno de ellos. Luego hay otras familias que actúan en niveles completamente distintos, como las guanidinas, las linaminas son conocidas, y las morfolinas, las equinocandinas, y si queréis quizás sea más didáctico ver esto en esta otra imagen que muestra el mecanismo de acción, donde actúan cada uno de estos grupos. Fijaos que estos inhibidores de la síntesis del glucano y de la quitina, las equinocandinas, las nicomicinas, actúan en la misma pared celular. Estos son fármacos de uso sistémico y hospitalario, no tienen el menor lugar en la patología que nosotros estudiamos, pero os los menciono para que sepáis que están ahí. Por ejemplo, la vieja grisofulvina actúa sobre los microtúbulos del núcleo, y el 5-fluoracilo sobre la mitocondria. Y luego este grupo grande que actúa sobre la síntesis del ergosterol en la membrana plasmática y que incluye tanto las imidazoles como los triazoles en distintos niveles, las arinaminas y las morfolinas, y ahí ya quedaría sobre la función barrera pues las viejas nistatina y anfotericina B. Centrándonos en el itraconazol, fármaco bien conocido desde los años 90, uno de los inhibidores de la síntesis del ergosterol de la membrana plasmática, que actúa por la vía del citocromo antes llamado P450, y que, bueno, este fármaco tenía y tiene ventajas muy claras porque tiene un espectro muy amplio, pero siempre ha adolecido de un problema que es la biodisponibilidad variable, pero en general escasa, que puede ser como de un 55% de la dosis oral, y además muy dependiente de la acidez gástrica. Como digo, aparte de eso, es claramente eficaz, lo hemos comentado a lo largo de esta charla, tiene un espectro amplio que no tienen otros inhibidores de la síntesis del ergosterol, como ocurre con las arinaminas. Este cubre tanto hongos filamentosos como levaduras. El problema, volvemos a ello, es la variable eficacia por esta absorción, también variable y limitada, que se va a traducir sobre todo en la patología en la que quizás se utiliza más y a más largo plazo, que son las onicomicosis. Bueno, en los últimos años se ha intentado resolver este problema desarrollando una tecnología nueva, haciendo partículas micro encapsuladas de itraconazol en un polímero, y bueno, pues la idea era convertir los cristales de itraconazol en estas partículas mucho más solubles, mucho más absorbibles. Esto es lo que se llama la tecnología SUBA, y se ha desarrollado pues esta nueva molécula, el SUBACAP, que de 50 miligramos, que al contrario de lo que pasaba con el itraconazol original, tiene una biodisponibilidad media del 90%. Lógicamente, menor variabilidad en la absorción, que no depende de alimentos, y lógicamente debe tener más eficacia terapéutica. Las indicaciones es el mismo itraconazol. Esta es la lista de indicaciones que habéis visto pasar por delante a lo largo de la exposición, desde los dermatofitos en todas sus formas clínicas, las candidosis cutáneas y mucosas, la pitiriasis y algunos cuadros como específicamente el de la isoplasmosis. Hay un ensayo clínico analizando la eficacia y la seguridad en onicomicosis, es decir, en Tinea unguium, en sentido estricto, con 3 grupos de pacientes. Uno de ellos tomó la forma SUBACAP, el otro el Sporanor clásico y el otro placebo. Y bueno, pues el SUBACAP fue significativamente superior a placebo en todos los parámetros. Como veis aquí, el clásico Sporanor fue superior a placebo en la clínica micológica, pero no tanto en la clínica cura. El nuevo sí lo fue en ambos casos.
Bueno, no hubo, en cuanto a efectos secundarios, no cabía esperar que hubiera diferencia estadística entre los grupos, la referencia y el placebo. Los efectos reportados fueron los consistentes con la enfermedad en tratamiento o ya anticipados, no hubo ninguna novedad, y de este ensayo pues se sacó una conclusión provisional de que el nuevo itraconazol subacab es similar lógicamente al itraconazol en cuanto a la duración y el porcentaje de las respuestas son comparables, pero la variabilidad de la respuesta observada entre los pacientes es mucho menor. En este ensayo clínico se vio claramente que era superior a placebo en la semana 24, la concentración mínima inhibitoria se mantuvo por encima de los 500 nanogramos mililitros y también se observó más rapidez en el inicio de la respuesta clínica, que creo que esto es interesante, pero debería digamos que volver a estudiarse para comprobar si realmente es verdad. Esta diapositiva resume un poco todo lo que he dicho, empezando por el promedio de absorción. Bajo, realmente bajo, en la antigua molécula, alto, hasta el 90% en la nueva, y además no solamente es que la absorción es alta, es que elimina un problema que se había observado con el antiguo itraconazol, sobre todo en tratamientos largos, que eran los superabsorbers, pacientes que en lugar de absorber menos absorbían más de lo que se esperaba. La ventaja evidente de que el fármaco se absorbe tanto con comida como en ayunas, se puede administrar de manera independiente. Esto había que insistirle mucho a los enfermos con el otro itraconazol, y pasaba un poco lo mismo con el problema de los antiácidos, que en pacientes en tratamiento con antiácidos, sobre todo inhibidores de la bomba de protones, que son legión, pues realmente no, el itraconazol clásico no nos servía, y este se absorbe perfectamente incluso en pacientes que están tomando estos antiácidos. Es decir, se repite lo mismo, no hay relación con los alimentos, y bueno, pues si queréis, hasta el tamaño de la cápsula, que lógicamente es de más fácil ingesta al ser más pequeña en esta nueva forma galénica, digamos. Muchas gracias por vuestra atención.